Feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer poder estar con ustedes para dirigirles la palabra de Dios. Y en este día santo vamos a estudiar acerca de la verdadera iglesia. Debo introducirme diciéndoles que la iglesia en realidad nació en Cristo. Dios había probado muchas formas para formar un pueblo especial. Lo intentó a través de la historia de la humanidad, pero fue bastante difícil porque el pecado entró en el mundo y el mundo siempre estuvo dividido. Había una raza de los buenos y una raza de los malos. De allí la historia de Caín y de Abel, que tristemente marcó el inicio de una generación buena y de una generación mala. Pero a pesar de que Dios luchó de generación en generación, tratando con los buenos y tratando con los malos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, la maldad nunca logró ser vencida, sino que creció mucho a tal punto que Dios tuvo que intervenir directamente en esos tiempos para la humanidad de esos días, y por eso envió el diluvio. Qué triste que durante 120 años Noé estuvo predicando cada día, hablándoles de que Dios los amaba, que Dios quería que se salvaran, que vendría un diluvio universal y que nadie iba a poder sobrevivir sino aquel que estuviera dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Pero esto no fue posible. Despertó la soberbia del hombre y hasta el último momento luchó para demostrar que él tenía razón. Aquel día fue muy triste cuando las gotas de agua comenzaron a caer y se abrieron las puertas de los cielos. Y por 40 días y 40 noches llovió intensamente. El agua salía debajo de la tierra y venía de los cielos, así que todo ser viviente, todo ser humano, todos quedaron atrapados en aquella inundación con la cual fue destruida toda aquella humanidad y toda aquella creación. Pero esto no bastó, sino que con la generación de Noé, Dios quiso comenzar de nuevo. Pero ya el hombre traía la semilla del mal. Y luego empezó a buscar soluciones para que Dios no pudiera destruirlo. Y comenzó a construir la famosa Torre de Babel. Y estaban decididos a que iban a superar la altura para poder desafiar a las aguas si volviesen de nuevo. Por eso Dios tuvo que intervenir definitivamente y confundiendo las lenguas de los hombres y de la humanidad de esos días, entonces los esparció por sobre la faz de la tierra, porque no encontró otra solución contra el mal
que se desarrollaba como una planta indeseable en la humanidad de esos tiempos. Dios entonces decidió probar una nueva simiente y allí llamó a Abraham. Abraham, que había sido prácticamente criado en una sociedad idólatra, ahora Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y aquel hombre, sumiso delante de Dios y queriendo hacer su voluntad, se fue en el nombre de Dios sin saber a dónde iba. Por eso fue llamado el padre de la fe, porque no solo estuvo dispuesto a renunciar a toda su familia, sino que también más tarde, cuando Dios le dio a su hijo como simiente, Dios le pidió a su hijo también que se lo entregara en un sacrificio, y él no negó a su hijo, sino que estuvo a la voluntad de Dios, listo para cumplir con su palabra. Con Abraham nació una nueva generación, la generación de los judíos. No se imaginaba Abraham cuánto podría hacer Dios con él. Aquel día cuando Abraham le pidió un hijo a Dios, Dios le dijo: te daré tu simiente. Sal, le dijo, afuera. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y no lo creía Abraham. Eran miles y miles y miles, incontables. Así sería su simiente, y aquella promesa llegó a ser una realidad. Dios comenzó allí a formar un pueblo que siguiera sus instrucciones, un pueblo que lo adorase, un pueblo que estaría dispuesto a hacer su voluntad. Pero aquel pueblo no solamente llegó a crecer en una forma increíble, sino que llegó a querer establecer las cosas de acuerdo a sus propias razones y a sus propios designios. Por lo tanto, como era prosperado, mientras Dios bendecía sus tierras, mientras ocurrían los milagros, mientras se llenaba de hombres sabios e inteligentes, aquel pueblo creyó que podía hacer las cosas aún sin que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Hicieron de Dios un Dios de temor. Llegaron a creer que ellos eran los únicos que debían salvarse. Olvidaron que Dios los había creado como una simiente del amor y rechazaron la voluntad de Dios de muchas formas para endiosarse y para llegar a creer que realmente ellos tenían el poder para decidir en cuanto a su forma de vivir y su forma de ser. Se convirtieron en idólatras y llegaron a un momento de rebelión cuando dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos
y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Allí en Jeremías capítulo 18, versículo 12, se registran estas palabras. Aquel pueblo se rebelaba contra Dios, rechazaba a Dios. Por eso Dios quitó su mano de bendición sobre aquel pueblo y ahora aquel pueblo ya no sería el pueblo de Dios. A partir del año 34, cuando Esteban era sacrificado por los mismos judíos, por sus celos, por su idolatría, ellos no se daban cuenta que estaban sellando su destino, dejando de ser el pueblo preferido de Dios. Aquel pueblo a quien Dios había levantado para que fuese el pueblo que Él iba a rescatar por medio de su Hijo para llevarlo a vivir con Él a la patria celestial. Qué triste experiencia. Por eso Dios decidió tener otro pueblo. Y Él formó ese pueblo a través de su iglesia. Y dijo, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Ahí en Romanos capítulo 9, versículo 25, se registran estas tristes palabras. Aquellos años habían terminado. Dios rompió con el pueblo judío y pasó a ser otro pueblo, el pueblo que seguía a Jesús de Nazaret, el pueblo que Cristo vino a levantar, aquel pueblo por el cual Cristo vino a morir y vino a fundar la iglesia que comenzó en el año 31. Y allí aquella iglesia llegó a ser la única iglesia que Cristo realmente ahora ama. Un día Jesús con sus discípulos les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron Moisés, otros dijeron Elías, otros dijeron Juan el Bautista, pero Pedro, él se adelantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se lo quedó viendo y le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios mismo te lo ha revelado. Por lo tanto, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre la roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué linda la declaración de Jesús. Por primera vez pudo decir que no iba a haber otra iglesia más. Esta era la iglesia verdadera, la que Él había venido a fundar y que Él la iba a fundar sobre la roca, una roca eterna, y que las puertas del infierno nunca iban a prevalecer contra ella. De ninguna forma la iglesia fue fundada sobre Pedro, porque Pedro
no quiere decir roca, quiere decir piedrecilla. Es un canto rodado. Y cuando Cristo dijo sobre esta roca edificaré la iglesia, Él estaba hablando de una peña, de algo sobre lo cual se podía edificar. Y es cierto que por ninguna manera Pedro tuvo atribuciones de ser el primer dirigente de la iglesia. Pedro, en primer lugar, cuando Jesús estaba hablándoles a los discípulos del sufrimiento, de la cruz, de la salvación de los hombres que Él había venido a sufrir para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tuviera vida eterna y formara parte de esta iglesia, Pedro le dijo: en ninguna manera eso te acontezca. En otras palabras, él estaba pensando que podía defender la iglesia, que podía hacer algo porque la iglesia no fracasara. Y Jesús, conociendo los pensamientos de Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, eres un escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Esa es una de las razones por las cuales Pedro jamás calificó para ser el líder de la iglesia. Hay otra razón. Otra razón es porque él, cuando ya Jesús estaba siendo llevado para ser juzgado ante las diferentes autoridades del Sanedrín, Pedro fue a confundirse con los demás, y cuando una de las mujeres que estaban atendiendo esa noche allí fue y se lo quedó viendo y le dijo: tú eres de los que estaban con Jesús. Y Pedro le dijo: ¿qué? Yo ni lo conozco, no conozco tal hombre. 3 veces negó a Cristo. ¿Cómo podía un dirigente negar a Cristo cuando él había dicho que sería la roca? No, no era roca, era una piedrecilla. Y aún más adelante, cuando la iglesia iba creciendo en Antioquía, se suscitó un problema, porque la iglesia crecía mucho y los judíos querían que los gentiles siguieran todas las normas judaicas para poder añadirse a la iglesia. Y al principio Pedro estuvo conversando con los gentiles y estuvo de acuerdo con ellos. Pero cuando llegaron los judaizantes, los judíos de Jerusalén a Antioquía, allí él ya se hizo el que no los conocía, como el que no había dicho nada, y Pablo tuvo que intervenir y llamarle la atención, porque Pedro esquivaba aquella amistad que había formado con los gentiles. Por lo tanto, es muy triste que Pedro haya actuado así. Si hubiera sido el líder de la iglesia, no hubiera escapado a su responsabilidad. La verdadera piedra de la iglesia es Cristo Jesús. Es una roca. Y la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, allí está el verdadero fundamento de la iglesia. Mis queridos, la roca
donde está fundada la iglesia es Cristo Jesús. Hace algunos años estaba visitando en Medellín, Colombia, una zona muy hermosa que está hacia la parte del oriente del país, de la ciudad de Medellín, a unos 80 kilómetros. Y allí conocí lo que se daba en llamar la piedra El Peñol. Esta era una roca enorme. Era una roca que tenía 242 metros de altura, tenía 1,5 cuadras de espesor y tenía 2,5 cuadras de largo. Para poder llegar a la cima había que subir por 642 gradas y llegaba uno a la cima de esa roca. Era impresionante estar allí. Así es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Una roca enorme. La iglesia original es la iglesia de Jesucristo, una iglesia especial. Era una iglesia invencible, inmortal, porque había recibido los poderes, había recibido el poder de Dios, había recibido el poder de Jesús, que era su fundador, y había recibido el poder del Espíritu Santo cuando descendieron lenguas en forma de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia registra que ese día había en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones y que les oían hablar en sus propias lenguas a los apóstoles. Allí había partos, medios, elamitas de Mesopotamia, del Ponto, del Asia, de Capadocia, de Judea, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, del África. Había lenguas diferentes, cretenses, árabes, y todos entendían su idioma, el mensaje poderoso del Espíritu de Dios. No eran lenguas ininteligibles, sino que eran idiomas que entendían todos los presentes, porque el Espíritu Santo se había posesionado de los apóstoles y ellos predicaban el mensaje de la palabra de Dios. Dios no quiere la gloria del hombre, sino mostrar su gloria, su alabanza. Él quiere que su iglesia sea una iglesia unida, una iglesia para todos los pueblos, para todas las ciudades, para todos los idiomas. Cristo es el centro de la iglesia, su palabra es la guía de la iglesia y es una sola iglesia para el mundo entero, porque es la verdadera iglesia de Jesús, una iglesia que es mundial. La palabra de Dios dice que nosotros, como miembros de esta iglesia, debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, para que la gente comprenda que esta es la verdadera iglesia de Dios. Esta iglesia tiene una sola comunión de todas las razas y de todos los países
hay una sola comunión, porque esta es la iglesia de Dios. Además, esta iglesia es la iglesia que persevera en la doctrina del Señor Jesucristo. Es la iglesia de todas las naciones, porque Jesucristo está con ella siempre. Es la iglesia que crece y que es bendecida desde el principio allá en Jerusalén. Con el mensaje de Pedro se añadieron 3,000 preciosas almas y luego cada día se añadían más y más porque Dios estaba con ellos. Sucedían milagros, ocurrían maravillas en el nombre de Jesús. Cuando la fe muere, se impone la razón y la lógica. Y eso es lo que ha sucedido en nuestros tiempos. El hombre está razonando más, el hombre está usando más su ciencia, su psicología para poder interpretar la fe, y eso lo lleva al fracaso. Lo que Dios quiere es que cada hijo suyo sea creyente, que crea en la palabra de Dios y con lo que Él nos da, con su poder, nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios. Muchas veces hemos visto que las iglesias han decaído. ¿Por qué? Porque están llenas de pastores que son psicólogos, son sociólogos y son teólogos, antes que sean hombres de fe, de poder. La iglesia necesita volver a la fe, volver a tener esa fuerza de la palabra de Dios. Un día, dice la Biblia, iban caminando hacia la iglesia los apóstoles, el apóstol Pedro, y al llegar a la puerta de la Hermosa, vieron a un hombre que se estaba acomodando para pedir dinero. Era cojo de nacimiento. Y cuando vio a estos dos apóstoles, él empezó a rogarles que le dieran una limosna en la puerta de la Hermosa. Pedro se quedó viendo a aquel hombre desvalido y le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué tremendo! Luego le dio la mano, lo ayudó a levantarse. El hombre, puesto sobre sus pies, tembló un poquito. Se empezaron a ajustar sus pies, sus rodillas, sus piernas, y de pronto empezó a saltar y alabar al Señor por el milagro de su sanidad. ¿Por qué ahora no sucede lo mismo? ¿Por qué ahora estamos orando y las cosas no suceden? Es porque somos incrédulos. Es porque estamos queriendo hacer de la iglesia una iglesia sin poder, una iglesia sin valor. Necesitamos que esta iglesia sea la iglesia poderosa, así como dice la palabra de Dios, que es necesario que alumbremos para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Jesús es la iglesia que ayuda, que comparte,
a los unos con los otros. Es la iglesia que es una sola familia. El uno se preocupa por el otro. Es la iglesia que lucha para poder hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. Como dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracias. Es la palabra que comparte no solo el Evangelio, sino todas las bendiciones que Dios derrama sobre ella. Y esta es la iglesia que adora a Dios y que nunca se olvida de visitar la casa de Dios. Por eso el salmista declara: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto hay que caminar para llegar a la iglesia? No importa. Dios no conoce una religión solitaria. Dios quiere que nos reunamos. Dios quiere que adoremos juntos. Dios quiere que leamos su palabra juntos. Dios quiere que creamos en Él, porque una religión solitaria solo trae egoísmo, solo trae un fanatismo, solo trae soledad y desánimo. Todas las religiones del pasado murieron, cayeron en el ateísmo por la mundanalidad, por la blasfemia, porque cayeron en el egoísmo de la religión. Sin embargo, la iglesia del Señor es la iglesia donde el Espíritu Santo se mueve entre su pueblo, los unos con los otros, que adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Y la palabra dice: donde estuvieren 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Esta es la iglesia gozosa, la iglesia que se goza en adorar, la iglesia que se goza en predicar, la iglesia que es feliz porque está junta y porque se dedica a la oración y al estudio de la palabra. Por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos cristianos alegres. Un cristiano melancólico, quejoso, es una contradicción en la iglesia del Señor. Nadie puede quitar la alegría de tener a Cristo en el corazón. Todos somos felices haciendo la voluntad de Dios y ayudando a otros para que ellos alaben a Dios, para que tengan fervor y para que puedan compartir todas las bendiciones que Dios derrama. Para nosotros no tenemos una religión, no tenemos un lugar donde entretenernos, no. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos al crucificado, tenemos al que nos da la bendición de su presencia. Nuestra religión es una religión de felicidad natural. Es una religión normal porque tenemos a Jesús en el alma. La iglesia donde Cristo es la cabeza es una iglesia feliz. Ustedes saben que las imágenes que la Biblia proyecta de la iglesia son imágenes maravillosas. Primero dice que la iglesia es la novia de Cristo. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia. Cristo lo ama a usted. Cristo me ama a mí, porque esta es la iglesia de Jesús. Y así el marido llega a ser la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Además de ser la novia de Cristo, la iglesia se convierte en un templo donde todos adoramos al Señor. Se convierte en un lugar de santidad, de felicidad, y por eso debemos sentirnos gozosos. Y en tercer lugar, la iglesia es el lugar donde Jesús quiere que se forjen todos los santos. Una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Una iglesia que predique a Cristo Jesús. Por lo tanto, hagamos que nuestra iglesia permanezca pura y que nosotros seamos capaces de dar la vida por ella. Termino con una ilustración que leí hace muchos años de un hijo que tristemente se vio involucrado en un crimen y llegó corriendo a la casa de su padre con su ropa manchada de sangre. Cuando el padre lo vio, le dijo: ¿qué pasó, hijo? Y él le contó que se había visto involucrado en ese crimen y que la policía ya venía detrás de él. Y aquel padre rápidamente le dijo: quítate esa ropa y dámela a mí, y toma mi ropa. Y él se quitó su ropa completa y le dijo: vístete con esta ropa. Y él se puso la ropa que estaba salpicada de sangre. Al llegar la policía, vieron al padre que tenía la sangre y no preguntaron nada, lo tomaron, lo esposaron y se lo llevaron a empellones a la prisión. Allá lo juzgaron, le declararon la pena de muerte. Y entonces ya no había nada que hacer. Aquel hijo avergonzado llegó a la prisión llorando. Le rogó al padre y le dijo: padre, déjame decirles la verdad. Déjame que me maten a mí. Tú no tienes por qué morir. Pero aquel padre le dijo: no, ya está decidido. Solo quiero pedirte un favor. Sí, padre, lo que tú quieras. Tú llegaste a mi hogar con tu ropa manchada de sangre. Yo te di mi ropa limpia para que no enfrentaras esta muerte. Por favor, hijo, por favor, conserva esta ropa siempre limpia. Nunca más la vuelvas a manchar. Que el hijo le prometió. El día de la ejecución, él llegó y al ver morir a su padre se acordó: consérvala siempre limpia. Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Tú llegaste con todos tus pecados. Cristo ha lavado tus ropas con su sangre preciosa. Te entregó su vida para que tú ahora lleves ropas blancas y tengas derecho a vivir en la patria celestial.
Solo una cosa te pide Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Querido hermano, Dios te ayude a conservar esa ropa limpia y que un día juntos podamos encontrarnos en las puertas de la ciudad celestial. Que Dios te bendiga en mi deseo y oración.